Vamos a comenzar, hermanos, con la enseñanza de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Para nosotros es un gusto poder abrir las puertas de este lugar todavía para poder recibirles y para que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios. Sabemos que vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles. Sin embargo, es una bendición el que el día de hoy usted y yo podamos estar en este lugar con tranquilidad, abriendo la palabra de Dios para comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Estamos prácticamente en una serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado La Familia, y el tema de hoy es el tema número 11 que he titulado Noé, un ejemplo para los creyentes de nuestros días. Noé, un ejemplo para los creyentes de nuestros días. A través de este estudio quiero que veamos cuál debe ser la actitud que todo cristiano debe tener en estos días de gran consternación por todo lo que acontece en nuestro mundo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la amargura y sobre sus frutos como una de las amenazas que vienen contra la familia. Sin embargo, quiero decirte que si hay algo que la Biblia predice para estos últimos tiempos, es justamente una sociedad llena de amarguras, una sociedad llena de odios, de rencores, donde la mayoría de la gente va a vivir una vida sumamente egoísta. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que iban a venir tiempos peligrosos, donde la gente, pues de alguna manera, iba a ser hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Gente extremadamente egoísta que solamente iba a poner por encima el placer personal, por encima incluso de los derechos de los demás. Y esos son los tiempos que usted y yo nos han alcanzado. Hemos estado observando imágenes de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el país de Afganistán. Creo que todos conocemos y estamos al tanto de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Y definitivamente nos estremece el corazón, porque de alguna manera lo que observamos es caos, es persecución incluso contra la gente, una minoría que son cristianos, y de alguna manera el día de hoy pues el cristianismo está empezando a ser perseguido en algunos lugares, y de alguna manera nuestro corazón se estremece cuando nosotros vemos las imágenes que están circulando en las redes sociales. Quiero decirte que nuestra generación es aquella que nos ha tocado enfrentar desafíos como nunca antes, y es por eso que necesitamos ir a las Escrituras para ver los ejemplos que nos deja la misma Biblia de hombres y de mujeres que fueron temerosos de Dios, que supieron caminar en medio de sociedades, llamémosle decadentes, pero que se mantuvieron como mirando al invisible y lograron llegar al final. Quiero adelantarte una de las verdades que vamos a estar revisando en esta ocasión. La situación actual que impera en la sociedad requiere una entrega total y una entrega absoluta. No medias entregas, no de vez en cuando, no jugueteo, no inmadurez. Hermanos, estamos llegando a un momento de la historia del cristianismo donde la gente sí o sí se entrega a Dios. No queda mucho tiempo. Si tuviésemos un reloj, el reloj estuviera marcando las 0 horas. Sin embargo, tenemos un tiempo de gracia y tenemos que aprovecharlo tú y yo. Esta situación que vamos, o que estamos más bien mirando y que en algunos lugares se está enfrentando, no solamente por la enfermedad que azota el mundo entero, que el día de hoy nos tiene pues una vez más paralizados en una tercera ola, y que la Escritura, bueno, nos habla acerca de pestes, ¿verdad?, que van a venir al final de los tiempos, y que nosotros creemos que, bueno, estamos sumergidos en medio de estas profecías que se están cumpliendo delante de nosotros. Quiero decirte, el enemigo principal que tenemos tú y yo se llama diablo y Satanás, ¿sí? Y también se llama, con su aliado viene, de hecho, que se llama el pecado, y se levanta contra todo aquello que se llama cristianismo y nos empuja a tomar las cosas con verdadera entrega, y ya lo vas a entender por qué. Así que el día de hoy vamos a tomar un ejemplo digno de imitar, y es Noé. Pero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios
para pedir su bendición en esta mañana. Padre, el día de hoy te doy gracias, Señor, porque nos tienes juntos en este lugar. Podemos abrir tu palabra con toda libertad. Podemos alabar tu nombre como lo acabamos de hacer y deleitarnos en ti, Señor. Gracias por el privilegio, Señor. Hoy tal vez nuestros hermanos que se encuentran en otros países perseguidos, como Afganistán, Señor, tal vez estarán huyendo, escapando, escondiéndose, Señor. Pero sin lugar a dudas, donde quiera que estén, seguramente están también alabando tu nombre, porque te hemos de alabar en las buenas y también en las malas, Señor. Pero nosotros que estamos hoy aquí, tú nos has permitido alzar nuestras manos, alzar nuestra voz, proclamarte que tú vives y reinas, Señor. Y Padre, tú demandas una consagración completa y absoluta. Háblanos con tu palabra el día de hoy. Exhorta nuestros corazones, sacúdelo, Señor, porque necesitamos oír tu voz y queremos escuchar tu consejo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de hombres y de mujeres que sus vidas son dignas de imitar. Repito, en la Escritura observamos ejemplos de hombres, pero también de mujeres, que sus vidas definitivamente son dignas de imitar. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Estas son palabras muy, vamos a llamarle atrevidas, sin embargo las pronuncia un hombre llamado el apóstol Pablo. Y él decía a los cristianos de aquella época, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dicho en otra forma, en otras palabras, él decía, hagan lo que yo hago, que es imitar la vida de Cristo. Y de alguna manera, cuando nosotros vemos la vida de la gente que nos precedió, que nos antecedió en esta historia de la vida de la iglesia, sin lugar a dudas resaltan ejemplos, los apóstoles, resaltan vidas de hombres entregados, de mujeres consagradas. Y también cuando vamos al Antiguo Testamento observamos gente que entregó su vida a Dios. De hecho, cuando tú revisas Hebreos capítulo 11, hay una lista ahí, yo le llamo los héroes de la fe, ¿sí? Los héroes de la fe. El día de hoy la gente, los jóvenes tienen sus héroes, ¿verdad? Y allá en el mundo están los vengadores, ¿verdad? Y la gente se identifica y habla de ellos. Nosotros tenemos nuestros héroes de la fe y se relatan y se quedan plasmados en Hebreos capítulo 11. No lo vamos a revisar en este momento, solamente anótalo para que en tu casa puedas estudiar completo ese pasaje, los héroes de la fe. Y el día de hoy yo quiero que justamente hablemos de uno de esos personajes, de uno de esos hombres de carne y hueso que existió y que la Biblia nos deja como un testimonio de que se puede vivir una vida, claro que sí, se puede vivir una vida apasionada, una vida entregada a Dios y una vida digna de imitar, y esa es la vida de Noé. Vamos a hablar el día de hoy acerca de 6 cualidades de la vida de este hombre llamado Noé. 6 cualidades o características de la vida de este hombre que todo cristiano debemos imitar. Y vamos a hacer un ejercicio de trasladarnos a la sociedad en la que le tocó vivir. Dice la Escritura que Noé vivió en la sociedad que se conoce como el mundo antiguo, en una sociedad caracterizada por un grado de maldad exacerbada, es decir, la maldad había llegado a niveles muy altos. La generación de Noé era una generación llena de maldad, con niveles nunca antes vistos. En la medida que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, también la maldad comenzó a proliferar en todas las esferas de la sociedad. Y vamos a Génesis, por favor, el libro de los comienzos. Es algo muy triste que cuando la Escritura nos narra en el capítulo 1 y 2 la creación del universo, y vemos que en cada ocasión, en cada día que el Señor hacía su creación, se detenía y valoraba y observaba que lo que había hecho en ese día era bueno.
y fue el primer día, el segundo día, tercero, cuarto, quinto, y cuando llegó el sexto día hizo la joya de su creación, que fue el ser humano. Y dice la Biblia que cuando él terminó de crear, dice que observó su creación y observó al hombre, observó a la mujer, y era bueno en grande manera. En otras palabras, lo que había iniciado de una manera pues llena de bendición para nuestro Dios, ¿verdad? Con buenos propósitos para la raza humana, poco tiempo después comenzó a decaer. Llega el capítulo 3, donde nos cuenta la escritura la caída del hombre allá en el huerto de Edén. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, y bueno, se comienza a vivir fuera de la presencia de Dios. Adán y Eva tienen que abandonar el huerto del Edén porque Dios los echa fuera de su presencia. Él no puede habitar donde hay pecado. Algo terrible, ¿verdad? Y entonces Noé empieza a multiplicar a su generación, nacen sus hijos, Caín y Abel. Sucede el primer homicidio en la raza humana, Caín mata a Abel, y de la noche a la mañana ese matrimonio lleno de esperanzas con el cual había sido creado, al haber pecado empieza a recibir las consecuencias sobre su vida. Consecuencias terribles. Observa cómo uno de sus hijos mata al otro, al más pequeño, y el grande sale huyendo de casa, y de la noche a la mañana Adán y Eva quedan solitarios en esa desolación. Pero empiezan a venir otros hijos, y esos hijos empiezan también a multiplicarse. Y dice la escritura en el capítulo 6, por favor, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. En otras palabras, nos describe uno de los pasajes más estremecedores de la Biblia, es este que acabamos de leer, porque nos describe la maldad de los hombres. No era poca, era una maldad abundante, exacerbada. Era mucha la maldad que había sobre la tierra, de tal manera que todo lo que pensaban los seres humanos, dice, en el corazón era de continuo solamente el mal. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Una de las verdades que extraemos de este pasaje es que cuando el hombre peca, el corazón de Dios se duele. Cuando el hombre comete pecado, el corazón de Dios se duele. Verso 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, verso 12, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquella creación, repito, que Dios había hecho y que había sido buena en gran manera, ahora Dios, ¿verdad?, miraba la creación y estaba corrompida. Estaba corrompida. La palabra corrompida proviene de una palabra hebrea que significa estropeada, arruinada, destruida, corrompida moralmente. En otras palabras, el pecado se había entronizado en la sociedad. Y amados hermanos y amigos, cuando el pecado se pone en el trono de una sociedad, en el trono de un corazón, viene y hace pedazos la vida de una persona, de una familia, o de una sociedad, o de una iglesia incluso. Y fíjate lo que tenemos: una sociedad, número uno, llena de violencia, una sociedad llena de maldad, donde los pensamientos de la gente era de continuo solamente el mal, estaban llenos de odios, de amarguras, matándose unos a otros, llena de corrupción o de degradación moral. La pregunta es, ¿en qué sociedad le tocó vivir a Noé? En una sociedad tremenda. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta también, a manera de reflexión, es, ¿qué hubieras hecho tú si a ti te hubiese tocado vivir en aquellos días? Gran pregunta para la reflexión. Ahora, quiero hacer un comentario y una aclaración, porque
si a este panorama que nos deja la Biblia, donde había violencia, donde había maldad, donde estaba imperando el pecado en su máxima expresión, le añadimos un ingrediente adicional. Por ejemplo, en aquel tiempo no había lugares de congregación. Escúchame bien esto que te estoy diciendo. En aquel tiempo no había pastores. En aquel tiempo no había hermanos de la iglesia a los cuales ir a pedir un consejo. En aquellos tiempos no había ni siquiera Biblias para conocer la voluntad de Dios. No había tiempos de alabanza como los que Dios nos ha regalado en este lugar, ¿verdad? Para poder exaltar su nombre. No había un lugar en el cual tú pudieras ir con tu Biblia para sentarte a escuchar un sermón. No había eso, hermanos. Y en su lugar, ¿qué reinaba? La maldad, el pecado. No había iglesia. Hermanos, la iglesia es un medio de gracia que Dios ha dejado. Y no por algo el Señor Jesús dijo en Mateo 16: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús no vino a fundar una nueva religión, una denominación. El Señor Jesucristo vino a fundar, ¿qué? Su iglesia. ¿De quién es la iglesia, hermanos? De Jesús. Porque Él la ganó con su sangre. Y cuando hay un grupo de cristianos que aman a Dios, que se han vuelto del pecado y que ahora dedican sus vidas para entregarlas a Dios, y se reúnen en un lugar como este y abren sus puertas para que la gente pueda venir y pueda conocer al Dios que han conocido los cristianos, quiero decirte, ese es un medio de gracia preciosísimo que Dios tiene todavía en medio de nosotros. ¿Sabías tú que la Biblia dice que llegará el día en el cual Cristo venga por su iglesia? Y no tarda mucho en que Jesús viene a juntar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Y entonces serán llevados a los cielos. Y quiero decirte, el día de hoy nosotros podemos gozar justamente de poder estar sentados en un lugar como este, tener una Biblia en nuestras manos, poder alabar a Dios, poder conocer la voluntad de Dios, lo que Noé no tenía, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Noé no tenía estos medios de gracia y por eso reinaba la maldad. Y Dios tomó una decisión determinante. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cuál fue la sentencia de Dios? Al ver Dios la maldad que imperaba en ese momento, dice: he decidido el fin de todo ser. Yo pregunto, ¿habrá sido una decisión sencilla la cual Dios iba a tomar, estaba tomando en ese momento? No, no fue una decisión sencilla. Sin embargo, al observar la corrupción del hombre, al observar la maldad del hombre, ¿verdad? Entonces Él decide poner fin a todo ser. Dice: porque la tierra está llena de violencia. Y esa palabra violencia, tenla muy presente, porque al final del estudio vamos a ver cómo el Señor Jesús dijo: y cuando Él estuviera pronto a venir, los días iban a ser como los días de Noé. Así que nuestra sociedad, si es que estamos esperando su venida y que venga por su iglesia, bueno, iba a parecerse mucho nuestra sociedad a la generación de Noé, ¿ok? Y dice que la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, dice: yo los destruiré con la tierra. Y ahí en esa sociedad estaba inserto Noé, y vamos a ver ahora las características que tenía este hombre. Génesis capítulo 6, versículo 8 y verso 9. Dice: pero, y ahí es el pero que siempre cambia todo. Ese pero es bien importante en la Biblia. Cuando tú ves un pero, siempre ponle atención, porque siempre te describe algo. En ocasiones puede ser una tragedia, un juicio inminente, algo que viene
y en ocasiones cuando entra ese pero, ahí es un momento de esperanza. O a veces puede ser también a la inversa. Puede haber bendición, ¿verdad? Sin embargo, a veces puede entrar un pero que también puede cambiar la escena. Dice aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otras palabras, Dios de los cielos, el soberano y rey del universo, miró con ojos de ¿qué? De misericordia, ojos de gracia a un hombre llamado Noé. Dice verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y mira cómo termina el versículo. Dice, con Dios caminó Noé. Primera característica, y si estás anotando, por favor, anótale y anótale bien. La primera característica de este hombre era un hombre que conocía a Dios. Un hombre que conocía a Dios. ¿Qué frase vemos? 4 palabras. Dice, con Dios caminó Noé. Esto quiere decir que Noé fue un hombre que vivía contrario a lo que la mayoría de la gente hacía. ¿Estás de acuerdo? No era un varón diferente a la mayoría de la gente de aquel entonces. Y yo quiero decirte, no es cualquier cosa ir en contra de la corriente. Es más fácil hacer lo que la mayoría de la gente hace, ¿a poco no? Es más fácil andar en el camino ancho, espacioso, donde camina la mayoría de la gente en la sociedad. Vivir en el pecado, ¿quién no lo puede hacer? Cualquiera lo puede practicar. Cualquiera puede vivir como la sociedad allá afuera, volcada a la inmoralidad, volcada al pecado, volcada a la borrachera, volcada a lo que tú quieras, al egoísmo que tú me menciones. Es muy fácil vivir así, pero qué difícil es ir en contra de la corriente de este mundo. Por eso cuando la gente en ocasiones viene, y para ir aplicando la palabra, tenemos que ir haciendo estos paréntesis. Cuando la gente viene y se topa con las demandas de Dios, en ocasiones se da la media vuelta y se va, porque dice, es muy difícil vivir como Dios manda. Para el hombre es imposible, hermanos, pero para Dios, ¿qué dice la Escritura? Todo es posible. Para nuestro Dios todo es posible. Y la Biblia nos dice que Noé caminó con Dios. En otras palabras, él seguía el consejo de Dios. Él seguía la voluntad de Dios. Tal vez no escrita en ese momento con tinta y papel, porque no había Biblias, no había Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Sin embargo, Noé conoció a Dios. ¿Y sabes dónde estaba escrita la voluntad de Dios? En el corazón de ese hombre. Otro hombre también, solamente como un comentario, que la Biblia nos menciona que caminó con Dios fue Enoc. ¿Lo has leído en la Escritura? Y de hecho este hombre halló gracia ante los ojos de Dios, que incluso fue arrebatado a los cielos sin ver la muerte, como un ejemplo de lo que Cristo hará con su iglesia. Génesis 5:24, solamente anótalo, dice la Escritura, caminó pues Enoc con Dios. Otra vez la misma palabra, caminó. ¿Quién? Enoc con Dios. Dice, y desapareció porque le llevó Dios. En otras palabras, Dios vino por Enoc porque dio testimonio de que su vida agradaba a Dios. Y sabes, Enoc era un hombre de fe, como lo era también Noé. Y para aplicar esta palabra, estos tiempos demandan que tú y yo caminemos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es una cuestión menor, hermanos. Es una cuestión de vida o muerte. La pregunta es, ¿estás caminando con Dios? Mucha gente en ocasiones puede estar preocupada por todo lo que acontece a nuestro alrededor.
y mucha gente el día de hoy está inquieta y pregunta, ¿verdad? En ocasiones si acaso incluso la marca de la bestia, ¿verdad? Y está la gente espantada y en ocasiones se levanta por ahí algún hombre que empieza a profetizar, entre comillas lo digo, y empieza a decir es que la vacuna, ¿verdad? Va a ser puesta y va implantado ahí un chip, y entonces la gente empieza a entrar en pánicos. Y la gente anda preocupada. Y yo te digo algo, que tu mirada, mira, esté puesta no en las cosas que te rodean, sino esté puesta en Dios. Que tu mirada esté puesta en Dios. El día de hoy se ha generado un velo, yo no sé si tú lo alcanzas a mirar, pero reina la confusión. Reina la confusión. De hecho está profetizado, ahorita lo vamos a ver. Y Satanás es lo que quiere lograr en tu vida. Hay confusión en el ambiente, promovido en muchas ocasiones por la misma gente religiosa. Pero como cristianos debemos entender varias cosas. Número uno, tu vida, si eres cristiano verdadero, está segura en las manos de Dios. ¿Cierto o no? El maligno no te puede tocar si tú eres de Dios. Dios te dará la gracia para enfrentar toda adversidad del enemigo. Porque eso sí, la escritura dice, ay de la tierra, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Ay de los moradores. Y ese ay es un ay de lamento, porque Satanás iba a venir con toda su furia. Pero sabes una cosa, los que son de Dios, el maligno no los toca. Porque Jesús dijo, de mi mano nadie te podrá arrebatar. Pero eso sí, debes abrazar la verdad del evangelio para que seas librado de la mentira. Tienes que vivir una vida entregada a Dios, no a medias. No un pie en Dios y otro pie en el mundo. Se vienen días de tremenda confusión y se va a aumentar a grados nunca antes vistos, y llevará a la gente a la angustia y al desfallecimiento. ¿Sabías tú que el día de hoy nos rodea depresión, nos rodea angustia? La gente yo la veo angustiada. Hay mucha gente que yo la veo incluso hasta en depresiones, porque dice, ¿qué está pasando? Mira que dice Lucas 21, versículo 25. Lucas 21, 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, ¿qué cosa? Angustia. ¿De quiénes? De la gente. Angustia de la gente. Confundidas. Fíjate, angustia y luego pone confusión. Van relacionados. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice, desfalleciendo. Ahí están las tres palabras claves. Angustia, confusión y desfallecimiento de los hombres por el temor. ¿Qué es el temor? Es un sentimiento de angustia, de preocupación, de miedo. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y muchos cuando hablan, estudiosos cuando leen este texto y hablan acerca de las potencias de los cielos, se refieren a un mover espiritual demoníaco. Por esta razón, hermanos y amigos, es necesario estar bien agarrados de la mano de Dios. Se vienen tiempos difíciles, donde si la gente no está agarrada de Dios, va a caer, se va a desanimar. Yo pregunto, ¿el cristiano sabe a dónde va? ¿Sí o no? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro final? Cristo nos ha prometido un reino
Él dijo, me adelanto porque voy a preparar morada para vosotros, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es tu final? Estar en los brazos de Jesús. Y yo te digo algo el día de hoy. Mira, olvídate del anticristo. Yo te pido algo. Porque el día de hoy, dime si no es cierto, todo mundo hablando del anticristo. Y que si es fulano, y que si es perengano, y que ya va a aparecer, y que ya está a punto. Y mi meta es Cristo, no el anticristo. Mi fe es Cristo, no el inicuo. Tu mirada debe estar puesta en Él, en Cristo. Y sé que muchos profetizan escatología y la aparición del enemigo, pero yo quiero que tú pongas tu mirada no en el inicuo, sino en Cristo Jesús. Nuestro mensaje es Cristo y nada más. Y si Cristo viene por su iglesia, que podamos decir, ven Señor Jesús. Amén. Y por cierto, Él no tarda, hermanos, pero es necesario estar con las maletas en la mano. En otras palabras, listos. ¿Sí? Listos. Listos, hermanos. Segunda característica, volviendo al punto de la vida de Noé. Segunda cualidad o segunda característica. La primera es que fue un hombre que conocía a Dios, porque caminó con Él. Y estamos diciendo que en estos tiempos se necesita conocer a Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas entregarte a Él. Que todo lo que te rodea y que todo lo que está allá alrededor y que la gente anda preocupada, desfalleciendo y que no sabe ni siquiera el rumbo, tú como cristiano puedas decir, no te preocupes, mira, nuestro rumbo es este y es la ciudad celestial. Segunda característica de la vida de Noé. Noé era un hombre de fe. Para caminar con Dios, ¿qué se necesita? Se necesita fe. Génesis 6, versículo 13. Dice la escritura, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Y le dijo a Noé, Dios, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Verso 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué vemos? Que Noé le creyó a Dios. Noé creyó en la palabra de Dios. No importaba si iba en contra del pensamiento de los demás. No importaba si en aquella época no llovía como en nuestros días. Génesis 2:6, solamente anótalo. Dice la escritura que un vapor subía en aquel entonces, en aquel tiempo, un vapor subía sobre la faz de la tierra y se regaba de esa manera los pastizales y los campos y los lugares, los valles, ¿verdad? A través de un vapor que subía de la tierra, pero no había llovido. No se conocía que vinieran nubes que destilaran agua. Sin embargo, ¿qué sabía Noé? Dios es veraz. ¿Sí o no conocía Noé a Dios? ¿Y qué decía? Dios no miente. Y si me ha dicho que viene diluvio, se va a cumplir. Si Dios me ha dicho que viene juicio, se va a cumplir. Si Dios me ha dicho que viene catástrofe a la humanidad, se va a cumplir.
Así que emprendió la tarea que Dios le había encomendado. Hebreos 11, capítulo 11, verso 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Era un temor reverente, era una obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué se necesita en estos tiempos, amados hermanos? Se necesita fe también. No te guíes por las cosas que ven tus ojos, sino por lo que Dios te ha prometido. Así dijo el apóstol Pablo, que el cristiano no anda por vista, sino anda por la fe. Y así dice la Biblia: mas el justo, ¿qué? Vivirá por fe. Si tú pones tu mirada y la quitas de Cristo y la pones en la adversidad y en las tormentas que se levanten y en las tempestades, vas a ser como Pedro cuando quitó la mirada de Jesús. Iban en la barquita, iban avanzando. Sin embargo, a la mitad del camino, en el mar, ¿verdad? Iban a ir remando con fatiga y se empieza a levantar una tempestad que impedía que ellos avanzaran, y al contrario, se metían las aguas y anegaban la barca. Y dice la escritura que a lo lejos empezó a caminar Jesús sobre las aguas y que se espantaron. Iban remando con fatiga, ven a Jesús que se viene acercando. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y baja Pedro de la barca y empieza a pisar en el agua, algo que no se podía hacer humanamente. Pero por la palabra de Dios hay cosas que Él puede hacer. Y dice la escritura que iba caminando en dirección del Señor Jesús. Pero al ver las tempestades, los fuertes vientos que estaban ahí levantados, quitó la mirada de Jesús, la puso en la adversidad y comenzó a hundirse. Cualquier persona que quite sus ojos de Jesús y la ponga en la enfermedad, en la carestía, en la tribulación, en la persecución, va a empezar a negarse también. Es importante, hermanos, que nuestra mirada la tengamos bien puesta solo en Jesús. Un hombre llamado Juan Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, un libro que ha sido de mucha bendición para muchas generaciones de cristianos. Este hombre dijo un día: el camino del cristiano está repleto de promesas de Dios, que es difícil que al caminar en ese camino no pisemos una de ellas. Algunos han contabilizado más de 30,000 promesas de Dios para la vida del cristiano. Más de 30,000 promesas. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Tomarse de ellas, ¿verdad? Tomarse de ellas para caminar, sostenerse de la mano de Dios. ¿Cuántos conocen o han recitado el Salmo 91 en estos días? A ver, levante su mano. El Salmo 91 es uno de los salmos tan hermosos para estos tiempos. ¿Cómo comienza el Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿A poco no es un salmo hermoso? ¿Pero qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te empieza a enlistar varias cosas. No te tocará plaga, no llegará a ti la peste destructora, etcétera, etcétera. Ok, sin embargo, la promesa, ¿para quién es? Es para el que habita. No para el que va de vez en cuando, como si se tratara del hotel. ¿Qué significa habitar? Estar ahí, ¿cierto o no? Hay quienes, si tienen tiempo o si les place, van a buscar a Dios, ya sea a través de la oración, a través de venir a una enseñanza como esta. En ocasiones
Puede ser que cuando se levanten con el pie derecho o cuando sueñan, ¿verdad? Que tienen un compromiso con Dios. Bueno, es cuando vienen. Pero muchas veces esas cámaras secretas, ¿sabes una cosa? Se quedan vacías. La gente tiene muchas ocupaciones y la gente dice, es que no puedo, es que a Dios lo pongo en segundo lugar. Mira, llegarán días en los cuales querrás poner en primer lugar a Dios y ya no habrá oportunidad. Dios tiene un tiempo de gracia, pero como lo vamos a ver el día de hoy, llegó un momento en el cual Dios le dijo a Noé, ahora sí, Noé, entra tú y entra toda tu casa. Y cuando entró Noé y su casa, agarró Dios la puerta y ¿qué cosa? La cerró. Y cuando Dios cierra una puerta, hermanos, nadie la puede abrir. Aunque la gente, ya me la puedo imaginar, ¿verdad? Cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia, tocándole a Noé, ¡ábrenos! No lo dice la Biblia, pero me lo puedo imaginar, tocándole a Noé, que les abriera para que pudieran entrar. Ya no hubo tiempo, porque su oportunidad había acabado. Hermanos, las promesas las tenemos que tomar, pero las tenemos que vivir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué en ocasiones la gente no busca a Dios de todo su corazón? Porque no hay fe. ¿Por qué se pueden quedar las cámaras, verdad? Los cuartos, las recámaras, sin que vaya la persona a doblar su rodilla y se ponga a orar con Dios? ¿Sabes por qué? Porque no hay fe. De hecho, el Evangelio de Lucas capítulo 18 verso 8, el Señor Jesucristo profetizó que iba a haber poca fe en la tierra en los postreros tiempos. Dice Lucas 18 versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y se refiere a la segunda venida, dice, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta retórica, es decir que en la pregunta está la respuesta. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es no, no va a haber fe en la tierra. Por eso es importante que tú fortalezcas tu fe, fortalezcas tu confianza, que te sumerjas en el amor de Dios, que estés pensando en lo que Él hizo por ti, que no se te olvide la antigua purificación de tus pecados, si es que Él ya te ha perdonado, sino que día con día lo tengas presente. Murió por mí, murió por mí, murió por mí. Y profundices y le agradezcas y le alabes y le adores. Sea un hombre de fe, sea una mujer de fe, de oración, de lectura de la Biblia. ¿Sabes cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuántos capítulos has leído en esta semana la Biblia? En ocasiones va a haber gente que me va a decir, no hermano, yo no tomo la Biblia en la semana. No tienes fe. Y cuando se venga el momento de la prueba, no vas a tener la palabra de Dios morando en tu vida. El Espíritu Santo no va a poder tomar palabra para llevarte, infundirte fe. Hermanos, esto no es místico. El cristiano tiene dos actividades principales: oración y lectura de la Biblia. Ay, pero ¿a poco también tenemos que hacer? Eso no es andar en obras, no, porque Cristo oraba con su Padre, Cristo buscaba a su Padre, y así como Él ha hecho, nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que leer la Biblia, porque dice la Escritura en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas, ¿qué? Ellas dan testimonio de Cristo. Y dice, en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué en ellas tenemos la vida eterna, hermanos? Porque ellas hablan de Jesús. Es el testimonio de Jesús. Ahora imagínate, Noé no tenía Biblia como nosotros tenemos. Noé no tenía conocimiento como tú y yo sí tenemos, pero él fue un hombre de fe. Tanto que su nombre aparece en la lista de los hombres, de los héroes de la fe de Hebreos 11. Lo acabamos de leer en Hebreos 11:7.
Pero por la fe, dice, cuando fue advertido Noé de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en donde su familia se salvase. Tercer característica, un hombre obediente a Dios. Al tener una fe en Dios, también obedecía a la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera, una fe que actúa, una fe que obra, una fe que se mantiene obediente a la palabra de Dios. Hoy la gente dice creer, pero no hace lo que Dios manda, ¿verdad? Esa es una fe falsa. De hecho, en el libro de Santiago, tú lo puedes leer y lo puedes buscar en tu casa. Este hombre, Santiago, decía que, dice, ¿tú crees? Pues bien haces. Dice, pero los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Los demonios también creen, tiemblan, pero no hacen. No aman a Dios, ¿estás de acuerdo? Solamente se quedan en un temor. Sí saben que Dios existe. Sí saben que un día Él va a traer a juicio, ¿verdad?, sus vidas. Sí saben que está reservada para ellos una eterna condenación de juicio y tiemblan. Por eso cuando Cristo vino a la tierra y se acercó al Gadareno, dice la Escritura que le decían los demonios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que un tiempo van a estar siendo atormentados en la condenación eterna, hermanos. Y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios, ¿o sí? Hermanos, tenemos que resaltar el día de hoy lo que es la fe verdadera. La fe verdadera. Como el niño que confía en la voluntad de su padre. Es una fe en donde se descansa en las manos de Dios. Mi hijo tiene una memoria que me impresiona. Un pequeño de 4 años, pero que tiene una memoria que si me pide algo y le digo que sí, no se le olvida. Y me recuerda. Y me dice, ¿verdad, papi, que dijiste que sí? Y le tengo que cumplir porque le prometí. Y cuando yo veo la forma en la cual un hijo pequeño viene a su padre y dice, ¿verdad que tú dijiste esto? ¿Verdad que sí me lo vas a cumplir? ¿Verdad que sí me lo vas a dar? Yo quiero decirte, esa es la fe que Cristo quiere ver en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué significa hacernos como niños? Número 1, tiene que ver con inocencia, sí, pero sobre todo tiene que ver con fe, con confianza. Un hijo cree en su padre, ¿sí o no? Si el padre pone al hijo, ¿verdad?, en la mesa y le dice, échate aquí abajo, yo te sostengo, ¿qué hace el hijo? Se avienta, porque sabe que los brazos del padre están ahí para recibirlo. Eso es fe, eso es confianza y eso es descansar. Tu corazón ha estado inquieto, tu corazón en ocasiones se siente como turbado, es porque en ocasiones falta fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, mira, no te pide Dios una gran fe, como si fuera un granito de mostaza. Yo traigo una semilla de mostaza y la tiro aquí y estoy seguro que no la encontraríamos. La aviento hacia allá, hacia el patio, y te digo, vamos a buscar esa semilla y nos costaría trabajo porque es muy pequeñita, diminuta. Bueno, dice Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías hacer grandes cosas y sobre todo descansar en los brazos de Cristo. Cuarta característica, un hombre pregonero de justicia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 dice la Escritura, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo lo describe la Biblia a este hombre? Como un pregonero de justicia, es decir, un hombre que anunciaba que venía juicio de Dios a la tierra. Y me lo puedo imaginar, tal vez en aquel tiempo no había megáfonos, no había bocinas, no había micrófonos, tampoco había redes sociales ni teléfonos. Sin embargo, Noé se las arregló para poder salir
y poder predicar. La palabra pregón o pregonar significa hablar en alta voz. Y ya me lo puedo imaginar a Noé, no lo dice la Biblia, pero sí nos habla de que era pregonero de justicia, tal vez parado allá en la plaza, ¿verdad? O en el zócalo de la ciudad de donde él vivía, y predicaba y decía: viene juicio de Dios, viene juicio de Dios. Es tiempo de volver el corazón a Dios. A causa de la violencia, a causa de la maldad, Dios va a traer diluvio. ¿Y sabes? La poca gente tal vez que le escuchaba no creyó. Se burló probablemente de lo que él estaba diciendo y no creyó. Me lo puedo imaginar anunciando las advertencias de Dios a los vecinos, ¿verdad? Tocando las puertas de los conocidos o hasta de los desconocidos, compartiendo a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, yo veo cómo Noé tenía un corazón compasivo. No era un corazón egoísta que solo pensaba en él. Seguramente buscaba que la gente se volviera de su pecado y que pudiera entrar en el arca y salvarse también. Sin embargo, no le hicieron caso. En vez de hacerle caso, seguramente había burlas, recibía críticas, insultos. Probablemente le decían: oye, ¿estás loco? Como en ocasiones cuando hemos ido a predicar a los parques, estamos predicando la palabra de Dios y la gente se acerca, no todos, algunos, ¿verdad?, enojados, y dicen: cállate. Oye, tú, una persona tan joven y creyendo esas mentiras. Hay gente que en ocasiones le han escupido el rostro o le han dado una bofetada cuando está compartiendo el evangelio. Yo me puedo imaginar a la generación de Noé así, la describe la Biblia, llena de violencia. A lo mejor diciéndole: si vuelves a poner un pie aquí para hablarnos de ese Dios castigador, ¿verdad? Entonces, mira, te vamos a echar mano y te vamos a hacer pedazos. Pero me puedo imaginar a un Noé, no contento, no cruzado de brazos, no descansando, sino trabajando en la obra que Dios le había encomendado de hacer el arca, pero a la vez puedo pensar cuando iba a la ciudad a comprar la madera o a comprar las herramientas o lo que sea, aprovechaba para poder testificarle a los demás. ¿Qué necesitamos, hermanos? Armarnos de ese mismo pensamiento. ¿Sabías tú que el día de hoy ya no es tiempo para estar cruzado de brazos? ¿Cuánta gente no tienes a tu alrededor que le puedes predicar? ¿Cuánta gente no hay a tu alrededor o con la que en ocasiones puedes estar teniendo un contacto cotidiano? Es necesario hablarles a la gente de Dios. Es necesario testificarles. No de que viene juicio, aunque viene, hermanos, sino presentarles a Cristo y a este crucificado. Ese es nuestro mensaje. Pero es tiempo de levantarnos, es tiempo de pregonar. Por eso te estoy poniendo el ejemplo de Noé, porque si el Señor Jesucristo dijo que la generación postrera iba a ser muy similar a la generación de Noé, yo quiero ver cuáles fueron las características que tuvo este hombre para poder imitarlas. ¿Qué veo en Noé? Que él nunca se desanimó, nunca bajó las manos. Quinta característica: Noé fue un padre que supo guardar a su familia de la destrucción. En Hebreos 11:7 nuevamente el texto dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, ¿qué cosa?, se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué observamos? Número 1, que era un hombre que tenía en su corazón, ¿a quién? A su familia. A su familia. Sabía que venía destrucción a la raza humana. Sin embargo, Dios le había dado la forma de cómo librarse de esa ira venidera. Y por esta razón buscó diligentemente hacer conforme a la palabra de Dios. Algunos estudiosos afirman que Noé tardó en construir el arca alrededor de 100 años. 100 años, casi 100 años. Porque cuando Dios le habla tenía 500 años y cuando Noé entra
al arca tenía 600 años. Entonces se infiere que se tardó 600 años. Perdón, 100 años. 100 años en construir el arca. Casi 100 años. No era cualquier barco. Era una embarcación tremenda, 30 metros de largo, imagínate. Con 3 compartimentos. Imagínate, rellenar de madera, ir a talar tal vez los árboles, sacar las tablas, ponerlas, tener el diseño que Dios le había marcado con medidas exactas para construir esa arca. ¿Qué significa esto? 100 años, imagínate, no fue una tarea sencilla. Y escúchenme bien, padres de familia que están aquí, para poder alcanzar incluso la salvación de nuestros hijos, no va a ser una tarea sencilla. No es tampoco una tarea de un fin de semana. Es toda una vida invertida. Desde pequeños, instruirlos, llevarlos al conocimiento de Dios, amarlos, llevarlos por el buen camino. Número 2, implica o quiere decir que era un hombre esforzado y valeroso, que no desmayó en el intento, sino que comenzó la obra y la terminó. Esto es algo bien importante. Muchos han comenzado a caminar en el camino de Dios. ¿Y qué crees? Con tristeza te lo digo, muchos se han quedado a la mitad. Estas sillas que tú ves vacías aquí adelante representan a la gente que hoy no está en medio de este lugar y que no está buscando tampoco a Dios, sino que le dio la espalda a Cristo y se fue a su misma vida del mundo, negando su primera fe. Y cuando yo veo la vida de Noé, tal vez ahí cerrando la madera, partiendo las tablas, 100 años. Pero decía, es que tengo que terminar porque en su corazón tenía a su familia. Y quiero que mi familia, ¿qué? Se salve. Como padres tenemos que tener en nuestro corazón la intención, el anhelo, el deseo. Yo quiero ver que mi familia se salve. Hermanos, cuando Cristo venga a esta tierra y recoja su iglesia, sin lugar a dudas va a ser el día más hermoso para muchos. Que de repente estés a lo mejor en la plaza compartiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, o estés en tu casa haciendo tus quehaceres para Dios, ¿verdad? O estés tal vez en el taller, en la oficina, en el campo, donde quiera que te encuentres, ¿verdad?, en el transporte, pero vas pensando en Dios, vas haciendo la voluntad de Dios y de repente se escuche la trompeta final y vámonos. Imagínate que vas al encuentro de Jesús allá en los cielos. ¿No te gustaría ver que va tu padre, tu madre, tus hermanos, aquellos que amas, van también gozosos a recibir a Cristo allá en los cielos para estar con Él? ¿No te gustaría que en esas bodas del Cordero, en ese gran banquete que habrá en los cielos, donde estará Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Daniel y todos los hombres que han existido y las mujeres que han existido y que han amado a Dios, ahí sentados a la mesa, que estés tú, pero que esté también tu familiar? Que puedas ver ahí a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, al vecino que le predicaste, al familiar fulano que a lo mejor en ocasiones solamente fue una llamada de teléfono y le predicaste y se convirtió y se entregó, y verlo ahí sentado ahora para estar ahí deleitándonos en la presencia de Dios. Qué hermoso será. ¿Qué tenía Noé en su corazón? El anhelo de que su familia se salvara. ¿Tú tienes ese anhelo en tu corazón? ¿O has perdido la batalla y has dicho, es bien difícil, mi familia no quiere? Dobla tu rodilla y clámale al Dios de los imposibles. Y dile, Señor, tú has prometido, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Yo creo en ello, Señor.
Y aunque mis ojos no lo vean ahorita porque me alcance la muerte, pero yo creo que tú eres fiel y verdadero y que me vas a cumplir esa promesa. Y que en algún momento, aunque yo ya no lo vea, tú vas a alcanzar a los míos que hoy no quieren de ti, Señor. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 7, verso 1. Yo me puedo imaginar que en cada martillazo que daba Noé, en cada corte de madera, estaba la esperanza de salvación de su familia, hasta que concluyó la tarea. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué expresión, hermanos. Dios le dice a Noé: entra tú, ¿y quién? Y toda tu casa. Hermanos, haciendo un estudio de la palabra de Dios, yo me doy cuenta que Dios se glorifica cuando se salvan las familias. Y te invito a que hagas tú un análisis y veas cómo en las Escrituras se observa que Dios sí está interesado por una persona, claro que sí, pero le interesa a la familia completa. El gadareno, ¿a poco no? ¿Qué le dijo Jesús? Ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve y gánalos. Rahab, en plena conquista de los israelitas, llegan los 2 espías, entran a la ciudad. Los de Jericó, el rey está tembloroso, pero van a dar la batalla. Y entonces Rahab recibe a los 2 espías y les dicen: yo sé que su Dios les ha dado esta ciudad, porque Dios es Dios allá arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Y así como he tenido misericordia de ustedes y los he guardado y los he ocultado para que el rey no los mate, acuérdense de mí y de mi familia cuando vengan a conquistar. Y los descolgó por el muro Rahab. Y cuando se iban los espías dijeron: solamente te pedimos que el día en el cual vengamos a conquistar, toda tu casa esté aquí adentro contigo. El que esté fuera va a perecer. Y como una señal pone este cordón por el cual nos has descolgado. Y dice la Escritura que cuando empezaron a dar las vueltas los israelitas, ¿verdad? Y el séptimo día que dieron la 7ª vuelta y gritaron y cayeron las murallas de Jericó, ¿qué crees? Solamente una parte quedó en pie: la casa de Rahab. ¿Y cómo dice la Biblia? ¿Rahab qué? La ramera. ¿Cómo tiene misericordia Dios? De aquellos que se vuelven, de aquellos que se entregan, de aquellos que le dicen: ten misericordia, porque esta mujer se aferró a la misericordia de Dios y alcanzó misericordia. Y las murallas se cayeron, pero quedó Rahab. ¿Y sabes quién es? Su casa, su padre, su madre, sus hermanos, su parentela. Hermanos, como cristianos no debemos tener un corazón donde no entre nuestra familia. Tiene que entrar, porque es más, una profecía también en el libro de Malaquías dice que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres antes de que venga el gran día de Jehová. Hoy yo te mando de parte de Dios a que vayas a tu familia y comiences a predicarle y comiences a ganar a tu familia. Tú tienes el antídoto. ¿Has visto las grandes filas que hay el día de hoy para ponerse la vacuna? Cuadras enteras. La gente parada a rayo de sol esperando ser vacunada. ¿Para qué? Para que el virus no venga y haga estragos en su vida. ¿Sabes una cosa? Como cristianos tenemos la cura para el pecado. Tenemos la cura, hermanos. Yo quisiera que la gente estuviera haciendo filas afuera de esta congregación diciendo: queremos otro servicio. Háblanos de Dios. Queremos conocer a ese Dios. Así como se aferran a lo mejor a una vacuna para quedar protegidos. ¿Sabes cuánto anhelaríamos que la gente estuviera buscando de esa manera a Dios? Tarde que temprano vamos a morir, hermanos. ¿Cuántos de ustedes piensan estar de aquí a 50 años? Levanten su mano. De aquí a 20. De aquí a 10. Vamos a morir un día, hermanos.
Pero ¿sabes lo que es eterno? Tu alma. Tu alma. ¿Estás segura con Dios? ¿Estás en las manos de Dios? Si tú me dices, no estoy en las manos de Dios, yo te pregunto, ¿por qué? Si Él ha querido salvarte, si Él ha extendido su mano para que la agarres, la tomes, ¿por qué? Ay, es que yo creo que para mí no es la salvación, para todos. Pero hay que aferrarse a Él. La última, sexta característica. Una vez que entró Noé en el arca, entró, dice la escritura, él y toda su casa y los animalitos, mejor los animales, hermanos. Y no fue que Noé anduviera ahí lazando al toro y a la vaca y jalando al burro. Imagínate, el burro es necio para poder llevarlo al arca. No, solitos llegaron. Dios los empujó hacia allá. Veían peligro. ¿Y a poco no? Cuando va a temblar, en ocasiones empiezan a volar las aves. ¿A poco no? Y empiezan los gallos, las gallinas a inquietarse. ¿Por qué? Porque presienten peligro. Y en ocasiones buscan refugios. Y seguramente cuando vieron esa embarcación dijeron, de ahí soy. Y ahí van a meterse, a refugiarse. Y ya lo único que Noé hacía era palomear. Ay, que ya viene la cebra, éntrele con su macho, el toro y la vaca, el caballo y la yegua. Y ahí está haciendo la lista. Ya entraron todos, ahora sí, éntrenle. Y Dios cierra la puerta. Y la sexta característica y última, Noé fue un hombre de paciencia. ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo en promedio dentro del arca? 1 año. 1 año Noé estuvo dentro del arca. ¿Qué veía? 4 paredes, madera, los animalitos, seguramente en la mañana alimentarlos, ¿verdad? Hacerles la limpieza. Se asomaba en la ventana, ¿qué veía? Agua. Hoy nos recluimos en nuestros hogares, la gente ya está en depresiones, ya está en angustias, ya se está tronando dedos. ¿Qué se necesita? Paciencia. Paciencia. Confiar en Jesús. Noé confió en Dios. Dijo, aquí estoy, aquí me tiene y aquí voy a estar. Hermanos, sanos o enfermos, somos de Dios. Amén. Sin problemas o atribulados, Él está con nosotros. Vivos. ¿O qué? Se oye feo esa palabra. Dormidos. Porque el cristiano no muere, solo duerme. Vivos en esta tierra o descansando, somos de Él, hermanos. Solamente de Él. ¿Quién nos separará de su amor? ¿Enfermedad? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿COVID-19? Antes, en todas estas cosas, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes por qué? Porque nos amó primero. No buscó primero, ámame para que yo te ame. Dice, aunque no me amas, yo voy a dar mi vida por ti. Ese es el amor de Dios. Y el Señor Jesús, para concluir esta enseñanza, comparó la sociedad postrera con la sociedad de Noé antes del diluvio. Mateo 24, versículo 36 al 39, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
Y no entendieron. No entendieron. ¿Qué palabras? ¿Entendió la gente? Y ya nos vino una enfermedad fuerte, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿la gente ha entendido? La gente ha levantado los ojos al cielo y ha dicho: Señor, ya entendí y me arrepiento y me entrego. No. Dice que la generación de Noé no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que tú y yo sí entendamos, hermanos. Que tú y yo sí podamos abrir los ojos y ser como esas vírgenes prudentes, no como las insensatas, que no estaban preparadas, que no tenían aceite en sus vasijas, sino que estaban ahí desprevenidas, ¿verdad? Y se oyó: ya viene el esposo, salid a recibirle. Pero ¿cómo le hacían las vírgenes insensatas que no tenían aceite en las vasijas? Sus lámparas se apagaban. Las prudentes llevaban, sí, cierto, se durmieron también, pero cuando se oyó: ahí viene el esposo, se levantaron y se alistaron. Y el aceite, hermanos, figura del Espíritu. No tenían el Espíritu las insensatas. Se necesita tener el Espíritu morando acá en el corazón. Pero ¿sabes? ¿Es Espíritu qué? Santo. ¿Qué le gusta? La santidad. La santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. El razonamiento y la conclusión es esta: si la generación postrera, en la cual estoy seguro nos ha tocado vivir a ti y a mí, se va a asemejar a la generación de Noé, entonces se necesitará tener por lo menos la misma forma de vida que tuvo Noé. ¿Y por qué digo por lo menos? Porque ya hablé de las limitantes que tuvo Noé. No tenía un lugar de congregación donde asistir, no tenía a su alrededor un grupo de cristianos que lo animara a seguir adelante, ni siquiera tenía una Biblia en la cual conocer las promesas de Dios, no tenía un pastor que lo guiara. ¿Qué tenía a su alrededor? Violencia, maldad y corrupción. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Tú, si tienes un lugar de congregación a donde asistir, tienes a tu alrededor un grupo de cristianos que te pueden aconsejar, animar, ministrar. Tú, si tienes una Biblia en tu mano en la cual conocer las promesas de Dios y sobre todo conocer el Evangelio de Jesús. Tú, si sabes que Jesús vino a dar su vida en rescate por la tuya. Tú, si sabes que Cristo murió por tus pecados. Tú, si sabes que Cristo se entregó por amor a ti. Tú, si sabes que Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tú sí lo sabes. ¿Sabes cuál es nuestra arca ahora de salvación? Jesús. Jesús. Por lo cual ahora tenemos más elementos de gracia que los que tuvo Noé, y por lo cual debemos estar doblemente agradecidos para con Dios. ¿Cuántos están agradecidos para con Dios, hermanos? Por todo lo que Él nos ha dado. No estamos solos, hermanos. Cristo está con nosotros. Que no te angustie nada de lo que te acontezca. Y aun si el día de mañana estamos en el hospital o estamos, ¿verdad?, debatiéndonos entre la vida y la muerte, que se sepa una cosa: Cristo murió por mí, nada más. Cristo murió por mí. Ay, es que la situación está difícil y se va a poner peor. Y la gente allá afuera va a desfallecer por el temor de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Claro que sí. Pero el cristiano, mira, tendrá una bendita paz. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces el cristiano dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Y son tiempos de armarnos de ese pensamiento, hermanos, y no dejar en mal a nuestro Cristo con una, ay, ¿qué está pasando? Ay, hermanos, ayúdenme, es que no entiendo, y es que están diciendo que ya viene el anticristo. Ni te preocupes por eso, preocúpate por amar a Jesús, nada más. ¿Estamos claros? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a nuestro Dios? ¿Qué palabra hemos escuchado el día de hoy, hermanos? Tomando como ejemplo la vida de Noé, ¿cuántas enseñanzas nos quedan para nosotros? De verdad que no son pocas las enseñanzas que podemos extraer de este hombre, de esta vida que Dios utilizó para poder incluso reprender a la sociedad de aquel entonces. Porque dice la Biblia que por esa fe condenó al mundo de aquel entonces. Si hoy la gente no quiere, si hoy la gente se burla de Cristo, del Evangelio, de la Biblia, la rechaza, tú y yo vamos a amar a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo vamos a poner a Cristo, a Dios, en primer lugar en nuestra vida. Y todo lo demás que gire alrededor de Él, tus pendientes, tus ocupaciones, tu trabajo, lo que sea, pero que Él reine en nuestra vida. Y mira, aun cuando caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu izquierda, a ti no llegará. A ti no llegará. Solo si estás agarrado de la mano de Dios. No esperes que si el día de hoy no te estás preparando y no estás agarrado de la mano de Dios, cuando venga de verdad aquel día, puedas tener fuerzas para salir adelante. Hoy es el día, hermanos, y hoy es el día de salvación. Si tú no has sido salvo todavía, Cristo está aquí y te está esperando con los brazos abiertos. Tú sabes dónde estás atorado, dónde estás atorada. Solo tú lo sabes. De Cristo no ha faltado. Cristo está con la mano extendida. ¿Por qué no te tomas el día de hoy? Y le dices, Señor, aquí estoy. Y me agarro de ti. Y por favor, no me sueltes. Nunca. A veces puedo flaquear, Señor, y a lo mejor mi mano se puede abrir, pero tú no me sueltes, Señor. Agárrame. Agárrame. Y llévame hasta el final. Y sabes una cosa, si hay eso en tu corazón, Dios te llevará hasta el final. No lo dudes. No lo dudes. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos vivir como vivió aquel hombre delante de ti, Señor. Un hombre que caminó contigo cuando todo el mundo te dio la espalda. Cuando todos vivían en su maldad, en la violencia, en su odio, en su amargura, en su rencor. Aquel hombre vivía delante de ti recto, justo. Y tú lo miraste con ojos de amor y de misericordia. Un hombre de fe, un hombre obediente, un pregonero de justicia, un padre de familia, Señor. Un hombre paciente. ¿Cuánto hay que aprender, Señor? ¿Cuánto hay que aprender, Señor? Ayúdanos hoy, Señor, porque nos han tocado vivir los tiempos muy similares al tiempo de Noé, Señor. Levántate en medio de nosotros, hombres, que se parezcan a este varón, que arrebaten, que crean, que confíen, que trabajen sin desmayar hasta que concluyan tu obra, Señor. Ayúdanos y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.